El Sermón del Monte. Produjo convicciones en ti. Ahora necesitas las herramientas para mantener la comunión. Con nuestro Padre. En el Diario Vivir. El camino a la transformación. Pues muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes que ya están de manera presencial en Comunidad de Fe. También me da mucho gusto saludar a todas las personas que están viendo este mensaje, ya sea en la Ciudad de México, en Mérida, en nuestras iglesias que se encuentran en estos lugares o en cualquier parte del mundo. Estamos muy felices de poder hacer una sola iglesia esta mañana y también le damos la bienvenida al grupo misionero de Back to Back que nos acompaña esta mañana. Bienvenidos a casa y estamos muy contentos de que vengan a hacer una diferencia importante a Cancún. Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar, como acabamos de ver, nuestra serie titulada El Camino a la Transformación y vamos a ver la segunda disciplina externa que habla acerca del servicio. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a ponernos en manos de Dios. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por el privilegio que nos das de poder estar reunidos esta mañana aquí. Gracias, Señor, por empujarnos a venir a tu iglesia, Señor, a cantarte, a adorarte. Y en este momento prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Ponnos bien atentos, Padre, bien atentos de tu palabra. Déjanos entender que vamos a recibir instrucciones precisas y directas de parte tuya, Señor. Abre nuestros corazones y sensibilízalos también. Gracias por todas las personas que están aquí, también por las que vienen en camino. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Número 1 en tu programa romano, ¿por qué servimos? Antes de contestar esta pregunta, que lo vamos a ir haciendo despacito, quiero contarles algo acerca de los gorilas. Los gorilas en su sociedad funcionan a través de jerarquías y estas jerarquías se establecen por medio del dominio y de la fuerza. Son precisamente los gorilas machos adultos que tienen que competir contra otros machos adultos por ganar la mayor posición dentro de la jerarquía. Y para esto, pues se ponen agresivos. Son esos gorilas que los han visto en las películas. Se chocan los puños contra el pecho, muestran los colmillos y en algunas ocasiones pues tienen que darse una paliza con otros contrincantes para que de esta manera el más agresivo, el más fuerte, ¿no?, ocupe la posición más alta en la jerarquía de la sociedad de los gorilas. Tristemente, nuestra sociedad hasta cierto punto es parecida a la sociedad de los gorilas. Tú podrás decir, ¿cómo? Es de alguna manera sencillo verlo si eres un poquito observador. Véanlo en un equipo de algún deporte. De repente haz de cuenta que el equipo se acaba de formar, todos son nuevos, es su primer día de entrenamiento y llegan jovencitos de diferentes partes a este equipo y van a empezar a integrar el equipo, ¿no? El coach da ciertas instrucciones, se distribuyen en el campo y más o menos a la mitad del juego ya te estás dando cuenta cómo está distribuyéndose la jerarquía dentro del equipo, ¿no es así? Algunos ya se convirtieron en los líderes, otros en los súbditos de los líderes, alguien ya está dando órdenes por allá, por acá, ¿no? Entonces hay un establecimiento de jerarquía dentro del grupo y generalmente se hace a través de la ley del más fuerte. Y esto funciona de la misma manera tanto en los deportes como en los grupos sociales, como en la familia, ¿no? O sea, la gente que quiere ocupar siempre el lugar de honor en la mesa, ¿no? La persona que camina enfrente de todos los demás, la persona que se hace escuchar cuando está platicando para que todos los demás le pongan atención. O sea, es relativamente sencillo darse cuenta de estas cosas. Ahora, ¿esto tiene un efecto sobre la disciplina del servicio? Por supuesto que sí. De hecho, un buen ejemplo nos lo van a dar los discípulos de Jesús.
Recuerden que Jesús tenía discípulos que lo seguían a todas partes. Generalmente pensamos en los discípulos como los 12, ¿no? Que siempre andan con él. Pero tenía otro grupo de seguidores que siempre andaba con él de un lado a otro. Querían aprender de él, querían sentir las experiencias que era hacer la vida junto a él, gozar de sus milagros, de su poder. Y bueno, algunos escritos se refieren a este grupo de seguidores más amplio como unos 72. Hay otros que dicen que eran como 150. Pero bueno, vamos a basarnos en los 72. 72 andaban detrás de él. De estos 72 había 12 que eran su grupo más cercano, y de estos 12 había 3 que eran muy, muy cercanos a Jesús: Jacobo, Juan y Pedro. Resulta que Jacobo y Juan eran hermanos y un día se acercan a Jesús con una petición. Esto lo encontramos en Marcos 10, versículo 37. Estos hermanos le dicen lo siguiente a Jesús: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nosotros podríamos creer que Jacobo y Juan lo que quieren es la gloria en el cielo. Y hasta ese punto podemos decir, pues está bien, ¿no? O sea, quieren reinar con Jesucristo en el cielo y estar ahí como sus súbditos y ayudarle. Pero recuerda que los judíos de aquella época, incluyendo a los discípulos, creían y querían que Jesucristo los liberara del yugo de los romanos. Los romanos estaban sobre los judíos, ¿no? y los estaban de alguna manera sometiendo y eran pues sus súbditos. Entonces ellos quieren libertad. Cuando estos hermanos le piden eso a Jesús, lo que les está pidiendo ellos a Jesús es un puesto en el gobierno terrenal. Entonces dice, cuando tú, Jesucristo, seas el rey y nos liberes, ¿no? Y seas el presidente de este lugar, por ponerlo en palabras que entendamos mejor, yo quiero ser el secretario de gobernación. Y el otro, yo quiero ser el secretario de Hacienda, ¿no? Y estos dos discípulos, bueno, pues a lo mejor estos lo tenían en su corazón. Pero ¿qué creen que hacen los demás? Se ponen celosos. Y también entre los demás empiezan a decirse, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? Y entonces empieza a haber una especie de discusión entre todos los discípulos. Jesús se da cuenta de esto, los reúne y les va a decir las siguientes palabras. Aquí empieza la enseñanza para cada uno de nosotros. Las encontramos en Marcos 10, 42 al 45. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y en los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como nos podemos dar cuenta, en estas palabras nos acaba de dar Jesús una cátedra de servicio, que en un ratito más la vamos a reforzar con una historia también muy interesante. Y aquí podemos ver de entrada que el asunto no es eliminar el liderazgo y la autoridad. ¿Sería posible una sociedad ordenada sin liderazgo y autoridad? Por supuesto que no, aquí sería una sociedad llena de anarquía. Se necesita un correcto liderazgo que ejerza una correcta autoridad. Y es por eso precisamente que Jesucristo viene a redefinir el concepto del liderazgo. Jesús nunca enseñó que todas las personas tienen la misma autoridad ni el mismo liderazgo, pero enseñó que la autoridad y el verdadero y genuino liderazgo nunca es el que viene de la ley del más fuerte. Esto es lo que hacen los gorilas, no los humanos. La autoridad de la que él habló no era para manipular, para dominar, para hacer pedazos y tener subyugada a las personas y a la sociedad, sino todo lo contrario. El liderazgo y la autoridad de la que él habla es para asegurar el bienestar de la gente bajo su liderazgo. ¿Y cómo lo hace Jesús? Sirviendo. Entonces, la lección para cada uno de nosotros es, para ejercer un correcto liderazgo y una correcta autoridad, para generar bienestar en las personas, lo que tenemos que hacer es servir. Ahora, ¿Jesús dice esto como algo que podamos escoger? No. Lo dice como un mandato, como un mandamiento. Vamos al versículo 43. Pero entre ustedes, les dice a los discípulos, haciendo la comparación entre los gobernantes que subyugan y se pasan de listos con los demás, les dice, entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor.
Entonces, si tú quieres ser grande ante los ojos de Dios, que creo que es lo que todos queremos, lo que tenemos que hacer es servir a los demás. Lo primero que tenemos que hacer para que esto pase es dejar de sentirnos con ese derecho a que nos sirvan, a ser servidos. Cambiar el concepto en nuestra mente y en nuestro corazón y tener un corazón y una mente que sirvan a los demás. Luego va a continuar Jesucristo en el versículo 44 con las siguientes palabras. El que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Mira, aquí es algo muy interesante porque la palabra que utiliza Jesús para describir la esclavitud es una palabra griega que es doulos, ¿ok? Esta palabra no tiene nada que ver con el concepto que tenemos tú y yo de la esclavitud. Cuando escuchas esclavitud, ¿qué piensas? No, pues a alguien que secuestraron y que lo pusieron a hacer algún trabajo forzado en contra de su voluntad. ¿No? Siempre tiene que ver con alguien que está haciendo algo, un trabajo en contra de su propia voluntad. Pero la palabra doulos lo que significa es que alguien se hace esclavo por decisión propia. Es algo que decide por sí mismo. Por lo tanto, lo que nos está enseñando Jesús en este versículo es que debemos de servir por decisión personal. Si somos cristianos, servimos porque somos llamados al servicio y lo hacemos porque nos nace hacerlo, porque entendemos la importancia de esto, no porque somos obligados a servir a los demás. Luego termina diciendo Jesús, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a esta tierra a hacer muchas cosas. Partió las eras, dio su vida por nosotros y también nos enseñó muchas cosas a partir de su ministerio, entre ellas, cómo debemos de vivir. Él es el modelo por excelencia para que tú y yo sepamos cómo debemos actuar, cómo debemos de movernos en el mundo, cómo debemos de pensar, qué es lo que nos debe de tener esa pasión encendida en el corazón, de qué cosas nos tenemos que alejar. Él nos vino a enseñar a vivir. Y dentro de esta enseñanza, de manera muy clara, Él nos dice, no vine para que me sirvieran, vine para servir a los demás. Entonces, si tú te quieres parecer a Jesucristo, que debe ser el anhelo en tu corazón, tienes que servirle a los demás. Esto nos hace parecernos más a Jesús. Piénsenlo así. El objetivo de esta serie, como el título lo dice, ¿cuál es? Sufrir una transformación. ¿Okay? A ver, vamos a hacer como si hubiéramos venido las 7 últimas semanas. El propósito de esta serie es sufrir una transformación. ¿Ok? Necesitamos ser transformados por parte de Dios. Es algo que más allá de que lo queramos, lo necesitamos. Si no, pregúntale al de al lado. Dile, mi amor, ¿crees que yo necesito ser un poquito más amoroso? A ver qué te dice. ¿Crees que yo necesito ser un poquito más paciente? ¿A poco me hace falta el dominio propio? Entonces, todos necesitamos sufrir esa transformación. Pero transformarnos ¿hacia dónde? Pues sí, los frutos del Espíritu. Pero esos frutos del Espíritu están personificados en la persona de Jesús. Entonces nos transformamos para parecernos cada vez más a Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que esta lección, cuando Jesús se las dio a los discípulos dijeron, claro, de ahora en adelante vamos a dejar de pensar en nosotros, vamos a servirle de una manera excelente a los demás y vas a ver, Jesús, cómo estamos completamente transformados? Ya nos cayó el 20. ¿Creen que pasó esto? Los discípulos se parecen a ti y a mí, muchísimo. Es increíble darnos cuenta cómo los discípulos tenían que tener como un repaso constante de las lecciones que les daba Jesús, porque no les caía el 20. Tú y yo hemos pasado muchas veces por estas preciosas palabras y la verdad es que todavía como que nos cuesta trabajo servir. Porque la realidad es que como los discípulos no habían aprendido esa lección, muchos de nosotros tampoco la hemos comprendido muy bien. Esta conversación que tiene Jesús con los discípulos acerca del servicio pasa tiempo antes de la última cena. Antes. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Juan 13 que tiempo después va a suceder la cena del Señor en la fiesta de Pascua. ¿Okay? Antes de llegar aquí, quiero que hagamos un poquito de conciencia de cómo eran los caminos en aquel entonces.
Hoy salimos, por ejemplo, aquí en el estacionamiento de la iglesia, para los que nos ven en línea, tenemos una área pavimentada. Pensamos principalmente en las personas que son adultos mayores, tienen alguna dificultad de movilidad, ¿no? Las personas que se necesitan estacionar más cerca de la entrada principal. Pero tenemos áreas en el estacionamiento que todavía no alcanzamos a pavimentar porque es un estacionamiento muy grande y se necesita mucho dinero. ¿Okay? Entonces, cuando tú te estacionas en el área donde no hay pavimento, ¿qué pasa con días como hoy que está un poquito lluvioso? ¿No? Sales, a lo mejor tu coche está limpio. ¿Son de los que lavan los coches o siempre los traen cochinos? Bueno, a lo mejor uno que otro los lavan seguido, ¿no? Entonces sales y dices, chin, voy a ensuciar mi coche que lo acaba de lavar. ¿Les pasa que siempre que llueve es porque acaban de lavar el coche? ¿Para qué lo lavo entonces, no? Entonces sales de puntitas y hay un poquito de lodo, ¿no? Y traes tus tenis, tus Adidas, tus Nike, lo que sea que te pongas en los pies y te subes al coche, ¿no? Y hasta le haces hacia los zapatos para no ensuciar el carro que acabas de lavar. Y listo, te vas a tu casa. Por otro lado, pues a lo mejor no vienes en carro, vienes caminando, pero pues sales, está pavimentado, ya hasta banquetas ya tenemos, ¿ya vieron? Ya tenemos banquetas en la entrada, ¿no? Y tomas el transporte público, un aventón, lo que sea, y llegas a tu casa y listo. Bueno, en aquel entonces nada de esto existía. La gente no se podía subir a su carro y tampoco traían ni Adidas, ni Nike, ni nada. Mucha gente andaba descalza y otros cuantos traían sandalias. Y con esos pies descalzos o semidescalzos, que eran lo mismo en las sandalias, caminaban por caminos que siempre estaban bien, pero bien cochinos. Esos caminos los utilizaban también los animales, los burros, los caballos, las gallinas, no sé lo que haya, los borregos, y todo el excremento iba regado por los caminos. Y la gente caminaba por ahí. Súmanle a toda la poca higiene de la época. ¿Cómo se imaginan que terminaban los pies de las personas? No, imagínate que llegara tu marido después de trabajar todo el día y estar caminando por las calles y te dijera, mi amor, ¿me das un masajito? ¿Qué le hubieras dicho? Claro que sí, mi vida, pásame la crema. Por supuesto que no, vete a lavar las patas, ¿no? Que están bien cochinas. Bueno, esto era parte de la costumbre de la época. Cuando la gente se sentaba a cenar, en la jerarquía social había personas que le tenían que lavar los pies a los demás. Para eso estaban los esclavos. Pero había lugares donde no había esclavos. Entonces, ¿quién tenía que lavarle los pies a los demás? El de menor jerarquía en la casa. Llegan los discípulos con Jesús a esta cena. No hay nadie que lave los pies de nadie de los que están ahí cenando, bueno, de los que van a cenar. Y entonces, aquí yo creo que Jesús dijo, a ver, vamos a ver si aprendieron la lección, ¿no? Imagínense, ¿no? Juan, Pedro, Jacobo, peleándose. Yo lavo los pies de los demás. No, yo los voy a lavar. No, quítate, yo lo voy a hacer. ¿Pasó esto? No pasó nada de esto. Todos hicieron bien patos. Se sentaron y mira, calladito me veo más bonito. ¿Por qué? Porque por naturaleza humana no me voy a poner en la jerarquía social más baja. Yo quiero ver quién me va a lavar los pies. Yo quiero ocupar mi lugar entre todos los discípulos. Entre más alto de la jerarquía, más cerca estaré de Jesús. ¿No es así como nos comportamos muchas veces algunos de nosotros? Porque decirlo es bien fácil, pero a ver, si te tocara lavarle los piecitos a los demás, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras tomado la iniciativa o no? Vamos a ver qué pasa a partir de Juan 13:3 hasta el 5. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Esto es muy importante antes de entrar al siguiente versículo. ¿Por qué? Porque este versículo está hablando de que Jesús sabe perfectamente quién es. Sabe también perfectamente quién es su Padre, sabe qué está haciendo aquí y a dónde va. Esto lo convierte en una persona segura de sí mismo. ¿Y esto qué tiene que ver con el servicio? Muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres una persona segura de ti mismo, estás dispuesto a servir donde sea que haga falta. Porque ninguna tarea te va a hacer menos. Ninguna tarea va a deteriorar tu autoimagen, porque tu autoimagen no depende de la tarea. Imagínense que llegan un domingo aquí a la iglesia, ¿no? Y te apuntaste para servir. Dicen, quiero servir, pero yo quiero servir en donde haya aire acondicionado, nada más quiero servir de 10:30 a 11:30, de preferencia cerquita de alguna silla por si me canso, y la verdad es que no tengo tiempo para nada más, ¿eh? Bueno, válido, pero no es lo que Jesús está diciendo. Imagínate que tú llegas ese día y dices, Betty, me apunté para servir. ¿Dónde? Pues aquí, acá. ¿Pero qué crees? Que hoy no tenemos nadie que nos ayude para hacer los baños. ¿Nos ayudas?
¿Cómo? O sea, ¿yo voy a tener que, de todos ustedes? Pues es que no hay nadie, ¿nos echan la mano? No, yo allá arriba en el aire acondicionado nada más. Entonces empezamos a condicionar el servicio, ¿te das cuenta? Respecto a donde yo me sienta bien, a donde esté cómodo. ¿Por qué? Pues a veces por comodidad, pero esto tiene un poquito más de raíces más profundas. A veces hasta cierto punto porque somos inseguros. No todos, algunos probablemente lo seamos, ¿no? Y decimos, es que si a mí me ponen a hacer eso, mi autoimagen se va a ver deteriorada. Es que no saben acaso quién soy, ¿no? Pues, somos hijos de Dios, ¿no? Somos iguales. Jesús nos da el perfecto ejemplo, Él siendo Dios en la Santa Trinidad. Fíjense qué va a pasar después. Juan 13, 4 al 5. Así que se levantó de la mesa, o sea, así que sabiendo quién era Él, se levanta de la mesa, se quita el manto, se ata una toalla a la cintura. Luego echa agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. ¿Se imaginan esa escena? Porque esa escena es muy poderosa. Nosotros pasamos por ahí y decimos, pues Jesús le lavó los pies. Bueno, Jesús es el ser con más jerarquía, no sobre esta tierra, sobre la faz del universo. Es Dios en esa Trinidad perfecta. Y Él, siendo Dios, se va a arrodillar ante sus discípulos, ante gente común y corriente, pecadores. Y no nada más se va a arrodillar para lavarles los pies. No nada más se va a arrodillar para lavarle los pies. Va a traer su toalla colgada, va a tener ahí su jícara llena de agüita, va a mojar su toallita y a lavar los pies de esos discípulos. ¿Te puedes imaginar a Jesús en esa ocasión haciendo algo de este tamaño? Él, por decisión propia, decidió bajarse en la escala social de la jerarquía para lavarle los pies a sus discípulos. En ese momento todos se quedaron, miren, yo me imagino nada más que se escuchaban los suspiros. Nada más. Mudos, excepto un individuo. ¿Quién creen que fue el que habló? Pedro. Es Pedro era el que hablaba generalmente, ¿no? Y Pedro cuando llega a su turno dice, a ver Jesús, ¿cómo crees? ¿Tú no me vas a lavar los pies a mí? Él no lo entiende en este momento y Jesús lo confirma. Ahora no entiendes, pero lo vas a entender. Jamás me vas a lavar los pies, Jesús. Y entonces Jesús se le pone más serio y le dices, entonces no vas a tener parte conmigo. No entiendes lo que estoy haciendo. Te estoy dando una clase de servicio a un nivel impresionante. Y este acto de servicio tiene que ver con la cruz. Por eso le dice, si tú no te dejas lavar los pies, no vas a poder tener parte conmigo. Y en ese momento entonces Pedro dice, bueno, entonces ya no nada más me lavan los pies, Jesús, dame un bañito completo, por favor, porque ando bien cochino, ¿no? Entonces Jesús dice, no, tranquilo, no es para tanto. Y una vez más les va a explicar a todos, para que ahora sí les quede bien clarito, el tema del liderazgo. Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Nuevamente está determinando perfectamente la jerarquía, el liderazgo, la autoridad. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, siendo Él quien es, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esto nos enseña que no debemos de servir solamente porque la gente lo necesita, aunque tratamos, por supuesto, de cubrir las necesidades de las personas cuando servimos. Esto nos enseña que no servimos para que la gente nos lo agradezca, aunque esperamos que la gente sea agradecida, pero con quien nos envió, con Dios, no con nosotros. Tampoco debemos de servir porque nos lo piden, aunque definitivamente debemos de acudir a ayudar a quien pide ayuda. ¿Saben por qué sí servimos? Servimos en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso servimos. Jesús nos sirvió de muchas maneras cuando estuvo en esta tierra, pero el punto más alto de su servicio lo vemos en la cruz, dando su propia vida por amor a nosotros, por amor a quien lo acepta en su corazón. ¿Qué más alto
nivel de servicio nos puede enseñar alguien en esta tierra que no sea Jesucristo? Por eso servimos, porque Él nos sirvió primero, por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Por eso es que de la adoración, ¿saben qué fluye? El servicio. La semana pasada hablamos acerca de la alabanza y de la adoración. Y hablábamos acerca de que no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Pero cuando empezamos a saber, a entender quién es Dios, cuando empezamos a entender sus atributos, su grandeza, su misericordia, su amor, cuando lo empezamos a conocer, nos asombra ese enorme Dios, el Dios del universo. Y entonces nos rendimos en adoración a Él. Y por lo tanto lo alabamos. Expresamos de manera abierta quién es Él y le agradecemos y le cantamos y lo glorificamos. De la adoración, de la alabanza, se desprende entonces el servicio. Porque si yo lo adoro reconociendo quién es, entonces le voy a servir, porque es una manera de adorarle también, servirle. Pero piensen en esto, o sea, por la otra parte. Si yo no conozco a Dios, si yo no sé quién es, si yo no lo busco, si yo no me involucro con Él, entonces va a ser un Dios distante, va a ser un Dios, pues, por ahí anda. No voy a entender lo que Él hace por mí, cómo me transforma, no voy a entender su poder, su amor, su gracia, su misericordia, nada de Él, porque no le conozco realmente. Me dicen de Él, vengo el domingo, escucho un ratito y a los 10 minutos ya se me olvidó la mitad de lo que escuché. Entonces, ¿cómo voy a adorar a un Dios que realmente no conozco porque no tengo una relación con Él? Pues no hay manera. Por lo tanto, no lo voy a alabar, por lo tanto, entonces tampoco le voy a servir. Y por lo tanto, no va a haber entonces frutos del Espíritu en mí. O sea, ahí es donde se nos contesta la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué no sufro esa transformación? ¿Por qué sigo siendo la misma persona que era hace un año, hace 5 años, hace 10 años? ¿Por qué sigo siendo igual que antes que supiera de Cristo? Porque a lo mejor sabes de Él, pero no tienes una relación con Él. Hay una diferencia inmensa, ¿te das cuenta? A lo mejor vienes a la iglesia, felicidades, qué bueno que lo estés haciendo, pero no has permitido que Él te transforme. Porque si no lo conoces, no lo adoras, no lo alabas, no le sirves. Y si no servimos, no hay frutos. Listo. Casi podríamos decir que son meras matemáticas. Y estas no se equivocan. Entonces tenemos que conocer a nuestro Dios, tenemos que involucrarnos con Él. Y así le vamos a adorar, lo vamos a alabar, le vamos a servir y va a haber transformación en cada uno de nosotros. Recuerdan que al principio del mensaje vimos que la forma en la que la sociedad funciona es parecida a la sociedad de los gorilas, ¿verdad? Tienen jerarquías. ¿Por qué nosotros tenemos jerarquías? Los monos porque son monos, así funcionan. Pero ¿por qué nosotros tenemos esas jerarquías? ¿Sabes por qué? Por ego, porque somos egocéntricos. Y muchas veces no servimos porque no queremos sentirnos menos que los demás. Algunas personas podrían pensar que incluso es humillante servir en ciertas cosas. Hay otras que te cuestan muy poquito trabajo, no te cuestan trabajo. Pero hay ciertas cosas que dices, no, yo esto jamás en la vida. Y esto es un tanto irónico, ¿sabes por qué? Porque el fruto que se desarrolla a partir del servicio es la humildad. La humildad se desarrolla sirviendo. Y resulta que la humildad es de esas virtudes que no se consiguen peleando por ellas, buscándolas. ¿Has conocido a gente que te dice, no, es que yo soy una persona muy humilde? De veras, soy muy humilde. ¿Qué piensas de esa gente? No, pues entonces, ¿será que realmente es muy humilde? Si anda diciendo que es muy humilde. Entonces, ¿cómo me convierto en una persona humilde? Lo acabamos de ver, sirviendo. Así me convierto en una persona con mayor humildad. Cuando yo intencionalmente sirvo a los demás, me voy convirtiendo en una persona más humilde. ¿Y sabes qué es mejor aún? Si nadie se entera. Porque, ojo, hay veces que servimos pues por obligaciones, que ya me comprometí y vas de malas y con mala gana y con caras, ¿no? Entonces, pues ese servicio no es muy útil, ¿no es así? ¿No les pasa con sus hijos? A ver, mijito, ¿puedes lavar los trastes? ¿Qué les dicen sus hijos? Claro que sí, mamita, van y lo hacen con mucho cuidado. ¿Qué quieres más que haga? ¿Quieres que lave los sartones? ¿Quieres que tienda mi cama? Levanto mis juguetes y luego lavo los baños. Bueno, eso sería un milagro. La segunda venida de Cristo. No pasa así. Generalmente, ¿me lavas los platos, chiquito? ¡Ay, mamá! ¿No? Pero me los lavas. Sí, y ahí van. Y bueno, y son adolescentes generalmente peor.
Los empiezan a lavar y ahí los avientan, te rompen 3 platos y los otros 3 los dejaron cochinos. Entonces, gracias por ayudarme. De nada, mamá. Ese servicio no es el que quiere Dios de nosotros, pero muchas veces nos comportamos de la misma manera. Nos vamos a servir, ¿dónde? Pues en la iglesia, en la casa. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero servimos de mala gana, con mala actitud y a fuerza. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere un corazón que realmente sirva. Y fíjense, cuando nadie se entera que servimos, ahí la carne, esa carnota que tenemos dentro de nosotros, se enoja. ¿Por qué? Porque nos gusta servir donde nos ven, donde nos aplauden, donde nos reconocen. Miren qué buen cristiano soy, ¿no? Y te empieza a comparar con los demás. Pero ¿qué tal cuando nadie se entera? Les voy a contar un secreto de mi parte. Hace unos días estábamos entrenando en un parque aquí en Cancún. Es un parque muy bonito. Por cierto, se los recomiendo. Si ustedes viven acá, vayan. Se llama Parque Cancún. Y hay un lugar donde han puesto unas placas que tienen que ver con las personas que fueron los patrocinadores del parque. Y ahí ves los nombres con apellido de personalidades de nuestro Quintana Roo y nuestro Cancún. Y son personas pues, que han apoquinado con lana, trabajo, esfuerzo, lo que haya sido, ¿no? Por algo están ahí. Entonces yo estaba corriendo y de repente me paré de ahí de chismoso a ver quiénes estaban, a ver si conocía a alguno que otro. Y de repente, ¿saben qué vino a mi mente? ¿Qué creen? Ay, me gustaría que mi nombre estuviera aquí. Pero ¿para qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? No, yo puedo inventar cuentos chinos en la cabeza. Pero realmente, porque yo también quiero reconocimiento. Porque quiero que mi placa esté ahí, que diga Emilio Brito Pérez, ¿no? Y que el día de mañana ustedes vayan y vean que yo colaboré al parque. Yo no he hecho nada por el parque, nada más lo voy a disfrutar. Pero así somos. Y miren que Dios siempre me da material interactivo cada semana que predicamos. Nos pone a nosotros en esa situación. Mira cómo estás tú. Y así estoy yo. Probablemente igual que tú o peor. Pero Dios está trabajando en mí como lo está haciendo en ti. Ahora, cuando no ponen la placa, cuando no se te reconoce, cuando no lo saben, cuando tu mano derecha no sabe lo que hizo la izquierda o la izquierda lo que hizo la derecha, no me acuerdo cómo va, es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento estás literalmente crucificando la carne, la naturaleza humana, el orgullo, el ego, la necesidad del reconocimiento y te enfocas ¿en quién? En Dios. Es en Él en quien nos tenemos que enfocar y no en las pasiones de este mundo. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Nada de lo que está moviendo al mundo, ni ese placer físico que tanto deseamos en tener, ni nuestro deseo de que los demás nos reconozcan, de vernos bien ante los demás, el orgullo, nuestros logros, nada de eso proviene del Padre. Lo que proviene del Padre es el amor, la gracia, la misericordia, esa necesidad auténtica que debe de haber dentro de ti de servir a los demás. Eso es lo que proviene del Padre. Y cuando nos cae el 20 decimos, bueno, entonces ahora sí, voy a servir. Ya me cayó el 20, tengo los motivos necesarios para hacerlo, porque esto le agrada al Señor. Puede venir a ti ciertas dudas. ¿Cómo cuáles? Una de ellas podría ser, bueno, y es que si sirvo, pero se aprovechan de mí. Si se aprovechan de mí, ¿qué? Fíjate, hay una diferencia entre servir y entre ser un siervo. Cuando decido servir, como el ejemplo que les acabo de presentar, cuando llegamos a la iglesia, le decimos yo en el airecito acondicionado, donde hay una sillita de tal a tal hora, quieres estar en control de ese servicio, ¿te das cuenta? Y hay ciertas condiciones donde tú no vas a decidir dar la milla extra, dices yo hasta aquí. Entonces estás en control, ¿ok? Pero cuando decido ser un siervo, entonces renuncio al control. ¿Por qué? Porque estoy abandonando el derecho a decidir cómo, dónde y qué. Ya no le estoy sirviendo a la gente. Si yo soy un siervo, entonces ¿a quién le estoy sirviendo? A Dios. Y ese es el paso a donde nos está invitando esta mañana Dios dar. Dejemos solamente de servir, convirtámonos en siervos de Dios. Hay una historia muy simpática que me daba mucha risa de un tío que ya está en la presencia del Señor. Mis tíos ya asistían a PIB Satélite en la Ciudad de México y él formaba parte de la Bienvenida. Era una persona con mucho conocimiento, muchos seminarios, bueno, sabía un montón de Biblia, muy capacitado y tenía una gran personalidad. Y formaba parte del equipo de Bienvenida.
Y en esa iglesia tenían la norma de que cuando las personas estaban orando, antes de empezar el servicio, se cerraban las puertas y no podía entrar nadie más hasta que terminaran de orar. Y entonces un día estaba mi tío en la puerta de bienvenida y cerró las puertas, era parte de su trabajo. Y llega una señora y le dice, pero déjeme entrar. No, es que no podemos, están orando y es la instrucción, no puede entrar en este momento. Y la señora le empezó a decir de cosas, es que usted déjeme entrar, que no sé qué, vengo acalorada, ya llegué, pero no la puedo dejar entrar. ¿Y saben qué le dice la señora? Es usted un gato, ¿no? O sea, lo ofende, ¿no? Y le dice él, pues sí, soy un gato, pero de Dios. ¿No? O sea, cambiamos esa forma, ¿no? Ese punto de vista de ser simples servidores a convertirnos en siervos de Dios, de disfrutar lo que estamos haciendo, de deslizarnos en el servicio. Jesús dice en el versículo 16, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más grande que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Jesús les está recordando que Él es quien los envió, que ellos son los mensajeros, que Él es el jefe de jefes, ¿no? Y que ellos simplemente tienen que llevar el mensaje. Entonces, aquí para terminar de cerrar esta idea, lo que está diciéndonos Jesús en estos versículos es, no trates de obtener nunca tu grandeza sometiendo a los demás en esa forma de jerarquía social. No funciona, no está bien ante los ojos de Dios. Al contrario, sírveles. Yo no sé si has tenido en alguna ocasión algún jefe que esté en lo más alto de la cadena corporativa, del hotel, de donde trabajes. Y de repente ese jefe se remanga las mangas de manera auténtica y se baja a chambear con uno. O no sé si tú lo hayas hecho alguna vez. Pero ¿qué se siente? O cuando lo hacen o cuando tú lo haces. ¿No recibes realmente admiración de parte de los demás? ¿No te involucras de una manera completamente diferente en el equipo? Dices, él lo hace, entonces yo le echo más ganas. Pero no siempre funciona así. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el jefe quiere mantenerse en la jerarquía más alta y dice, no, eso es para los demás. No, hay que entrarle a todo, hay que servirle a los demás. Lo segundo que entendemos de esto es, lo encontramos en el versículo 17, cuando precisamente dice Jesús, entienden esto, dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué es lo que tenemos de entender? Que esa es la mejor manera de vivir la vida, sirviendo. Recuerda, servir nunca te hace menos, al contrario, servir te hace más humilde. Y por lo tanto, a lo mejor alguno dirá, ay, mira, lo anda lavando los baños, o lo que sea, ¿no? Pero ante Dios te hace más. Si nosotros tomamos la parte del servicio en el concepto de la palabra doulos, nos convertimos en esclavos de Dios por elección personal, de manera voluntaria. Y si hacemos esto, la palabra de Dios, y Dios cumple sus promesas, dice, serán dichosos, tendrán gozo en su corazón, tendrán felicidad en ustedes, pero sirvan. Ahora, ¿dónde debemos de servir? ¿Dónde creen? En todos lados. En cualquier lugar donde estés debes de servir. ¿Dónde podemos empezar? Empieza en tu casa. Feliz Día del Padre. Papás, qué mejor manera. Bueno, les aplaudimos de una vez. Felicidades a todos los papás, definitivamente. Y felicidades porque ustedes tienen una encomienda, tenemos una encomienda grandísima, el de servir. El de servir a nuestra esposa, el de servir a nuestros hijos, el de hacerlo bien y de buenas. Porque muchas veces servimos, cumplimos nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, pero no lo hacemos como Dios manda. Muchas veces servimos a nuestros hijos con el teléfono en la mano. No los vemos a los ojos, no jugamos con ellos, no los llevamos al parque, no interactuamos. Muchas veces servimos a nuestra esposa, pero lo hacemos de malas también. Acuérdense, este no es un mensaje de matrimonio, pero si quieres que cambie ella, ¿quién tiene que cambiar? Tú. Empieza por ti. Sirve y sirve bien. Si tienes el privilegio y la bendición de ser papá, sírvele a tus hijos como Dios te manda hacerlo. Órale cada mañana, prepárate para ser un buen padre, para que ellos aprendan de ti la correcta manera de servirle a los demás. Sé un ejemplo en ellos, porque acuérdate de una cosa, tú en gran medida como papá vas a ser el enlace donde él va a poder ver una paternidad
de parte de Dios hacia ellos. Si tú eres un papá que por diferentes razones y causas, no es con el ánimo de hacerte sentir mal, sino de tomar conciencia, eres un papá que por diferentes razones no has podido ver por tus hijos correctamente, o cuando estás con ellos no estás realmente con ellos, o lo que sea, bueno, si estás respirando y estás escuchando esto, es porque es para ti. Ve y sírvele a tus hijos. ¿Dónde más podemos servir? En el trabajo. Y en el trabajo es una gran manera, además, de ascender en la jerarquía laboral. Piénsalo así, las personas que no sirven en el trabajo, pues no sirven para ascender. Pues no, a mí nada más me toca hacer esto y ya, ¿no? Y si tú eres jefe, ¿qué ves en esas personas? No, pues la verdad es que esta persona no sirve para otras cosas. No es una persona que tenga esa actitud de servicio, no da más, hace específicamente lo necesario y nada más que lo necesario. Entonces, sirvamos, porque además de tener esa dicha, nos va mejor. ¿En dónde más podemos servir? En la iglesia. Dentro de esta maravillosa iglesia o en la iglesia en la que estés, ¿okay? Sirve. Fíjense, vamos a hablar rápidamente de las cosas que hacemos dentro de Comunidad de Fe. ¿Me ayudan con las fotos, Rodo? En Comunidad de Fe tenemos un montón de diferentes lugares donde podemos servir. Está la alabanza, ¿no? Personas que vienen, se entrenan, vamos despacito, personas que vienen, se entrenan dentro de la alabanza para poder ir creciendo dentro de ella, porque hay gente que también quiere desarrollarse y todavía no tiene las capacidades necesarias para hacerlo, pero aquí se les puede empezar a dar la instrucción necesaria, y si de plano no se puede, pues amorosamente se le dice que vaya a tocar la puerta de su casa, ¿no? Pero con mucho cariño, porque que pueden servir en otro lugar, ¿no? Siguiente, por favor. El área de bebés es un área maravillosa donde se necesitan constantemente personas muy amables, muy amorosas, con mucha paciencia para estar con estos bebitos, ¿no? La siguiente, porfa. El área de bienvenida. Este es un área súper importante. Está estudiado que en las iglesias del mundo la gente muchas veces decide regresar o no regresar a la iglesia por dos filtros: el estacionamiento y la bienvenida. Una persona que viene por primera vez a la iglesia, si en el estacionamiento la recibieron mal, muy probablemente esa persona no regrese a la iglesia solamente por el estacionamiento. ¿Lo pueden creer? Y está comprobado, estudiado. Y el segundo filtro es la bienvenida. Si llegué y entré y nadie me peló y ni buenos días me dijeron, a lo mejor estuvo el mensaje padrísimo, entendimos, fue un mensaje poderoso, la alabanza impresionante, las instalaciones muy cómodas, pero si entre el estacionamiento y la bienvenida no hicimos ese clic, tristemente muchas veces la gente no regresa a la iglesia. ¿Lo pueden creer? No debería de ser así, pero así es. Entonces necesitamos gente en el estacionamiento y en bienvenida con unas sonrisas tremendas, con una actitud de servicio increíble. Los que estén en el estacionamiento que también sepan esquivar coches, por supuesto, ¿no? Gente con mucha actitud de servicio y que realmente ya hayan dado ese paso del servicio a ser siervos, porque son áreas complejas. Llega mucha gente muy frustrada, a veces muy airada, enojados, ¿no? Este es un hospital de enfermos. Entonces no esperemos que aquí lleguemos todos y estemos todos cantando Hakuna Matata, ¿no? No, o sea, aquí venimos rotos, venimos con problemas, venimos con enfermedades espirituales dentro de nosotros. Entonces, como servidores, necesitamos estar preparados para servirles correctamente a nuestros hermanos en Cristo que están buscando una reconciliación o están buscando al Dios creador del universo. ¿Qué otra tenemos por ahí? Bueno, la cafetería es un lugar increíble. ¿A quién no le gusta echarse un cafecito calientito por la mañana? ¿No? ¿No hay cafeteros? Mi amor, sacas el café de la cafetería, por favor. De ahora en adelante, puro té. ¿No? ¿Dónde están los cafeteros? Ah, gracias. ¿No? Un cafecito en la mañana, ¿no? Les apapachamos también el estómago y ahí también pueden servir, ¿ok? Algo más por allá. Bueno, la cárcel es uno de los ministerios fuertes para la gente. Es un lugar complejo de servir, muy interesante por supuesto y de tremenda bendición. Se llevan despensas, se lleva comida, se lleva por supuesto la palabra de Dios. Hemos hecho un montonal de bautizos en esa cárcel y hoy en día, gracias a Dios, hay personas que estaban privadas de su libertad y hoy se congregan en esta iglesia. ¿Okay? Gracias al trabajo tan fuerte que hace el ministerio de la cárcel. También tenemos trabajos dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, acabamos de construir la cancha de fútbol, ¿no? Entonces se tenía que poner todo el caucho, limpiarlo, moverlo, esto y lo otro. Entonces necesitábamos manos para que nos ayudaran. Y ahí están hombres, mujeres y niños ayudando a poner su cancha de fútbol, ¿no? Hay trabajos de pintura, de rehabilitación, del estacionamiento, de mil cosas donde siempre necesitamos manos, ¿ok?
tenemos un ministerio grandioso que es la Edad de Oro. Este ministerio se ocupa de las personas que son adultos mayores y no crean que se sientan todos para contar la historia de su vida. No, hombre, se van de serenata, dibujan, pintan, bueno, van a los asilos a servirles a otros abuelitos. ¿Lo pueden creer? Hacen unos desayunos maravillosos, bailan danzón, juegan lotería, juegan a las traes. Eso no, ¿verdad? A las traes no juegan. ¿No? Bueno, es maravilloso y hay jóvenes también que están ahí sirviendo en este ministerio de la tercera edad. Entonces no digas, ay, bueno, es que yo todavía estoy muy chavo y no puedo servir. Si tienes un amor por las personas de la tercera edad, ve y sírveles y ayúdales, porque es un ministerio sumamente activo, déjenme decirles. ¿Ok? Bueno, ya hablamos un poquito del estacionamiento. Por cierto, comercial, necesitamos servidores en el estacionamiento. ¿Ok? Entonces, si tú estás siendo llamado por el poder del Espíritu esta mañana, ve, Ray, levanta tu mano, aquí es el estacionamiento que estoy viendo. Acérquense con Ray, por favor, con él se pueden apuntar. De aquel lado también tenemos por ahí otro voluntario, entonces vayan al estacionamiento. Podemos también servir en jóvenes, un área genial que está diseñada más bien para que otros jóvenes sirvan a jóvenes. Pero bueno, podemos empezar ya a buscar dónde servir, ¿no? Tenemos secundaria, preparatoria, posprepa, un montón de grupos juveniles, la librería, un lugar donde se necesita que nos guste leer, que disfrutemos de los libros, de las Biblias, que le podemos explicar a los demás, ¿no? Es un lugar muy bonito donde también se reúne la gente para adquirir productos que edifiquen su vida, ¿no? ¿Qué otro tenemos por ahí? Misiones. Bueno, misiones, como ven, ya tenemos al grupo misionero Back to Back, ¿no? Ellos vienen desde fuera a trabajar en muchas obras. Dentro de la iglesia también ahorita estamos construyendo una preparatoria, ¿lo sabían? Comunidad de Fe está construyendo una preparatoria. Estamos construyendo 3 salones. Ya llevamos 2 salones y fracción prácticamente terminados. Esta es una zona donde se necesita evidentemente la ayuda y por medio tanto de sus diezmos, de sus manos, de su trabajo, de materiales, está siendo posible que se construya esta escuela. Pero también en misiones se va al hospital general donde servimos, se les lleva café, sándwiches, palabra, oración, los acompañamos. Vaya, hay muchas cosas donde servir acerca de misiones locales. ¿Qué más, Rodo? Celebremos la recuperación, es un lugar donde se trata con los defectos de carácter, ¿no? Y donde uno puede empezar a trabajar estas situaciones personales y del pasado, donde uno puede crecer muchísimo. Y bueno, el área de niños, que se desprende también del área de bebés, ¿no? Es un lugar maravilloso, creo que es de los lugares donde más tenemos servidores porque se necesitan muchas manos, pero bueno, estén atentos porque constantemente necesitamos personas que nos sigan ayudando en este increíble ministerio. Traducción, somos de las poquititas iglesias en Cancún que tenemos traducción simultánea. Por ahí atrás está mi amigo Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Ahí en esa cabinita, ¿la alcanzan a ver en la esquina? Bueno, Alberto está diciendo todo lo que estoy diciendo en inglés. Entonces voy a hacer que hable muchísimo más rápido para que pueda ser un poco más retador esta mañana y que le traduzca a todos los demás. Entonces, de manera simultánea, todos nuestros amigos de Estados Unidos están escuchando este mensaje en inglés. ¿Lo pueden creer? Todo eso hacemos en Comunidad de Fe. Entonces, si tu inglés es muy bueno, como el de Alberto y no como el mío, por amor de Dios, ¿no? Y si tienes esa habilidad de traducir simultáneamente, también necesitamos manos allá atrás. ¿Okay? Posprepa es el área de prácticamente las personas que ya terminaron la universidad, la prepa hasta los 25 años y hacen también cosas maravillosas. Sirven por todos lados, esos muchachos son muy activos. Entonces, estás en esa edad, intégrate al grupo y sirve con ellos. ¿Okay? Como pueden ver, no sé si se me fue alguno. Si se me fue alguna y que hay un voluntario de algún área, no se sientan, por favor, ofendidos. Nos falta a veces mente y tiempo. Pero bueno, hay muchas áreas donde servir. ¿Cómo empiezo a servir dentro de la iglesia? Hay un procedimiento. No es de, ¡ay, yo ya quiero servir! No, tomamos primero la clase de introducción, que por cierto es 30 de junio, al terminar el segundo servicio aquí. Simplemente, si vienen al segundo servicio, no se vayan. Y si vienen al primero, regresen. Se les da un sanguichito. Desayunamos, bueno, comemos algo muy rápido y se les da una clase de introducción a quién es Comunidad de Fe, de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles son nuestras doctrinas fundamentales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esta clase generalmente la da Marco, o también tengo el privilegio de dárselas. ¿Okay? Entonces, el 30 de junio, sí es requisito para que empecemos a servir dentro de Comunidad de Fe. Y luego, esta clase de introducción te apunta a otras áreas dentro de la iglesia donde sigue este crecimiento para que poco a poco puedas ir sirviendo de forma
más profunda, ¿ok? Porque hay áreas donde uno tampoco, aunque tome la de introducción, también tiene que haber un proceso para que puedas llegar a servir en ciertas áreas en particular, ¿ok? No es el único lugar donde uno sirve, porque se van todos con la idea de, la iglesia, puro servicio en la iglesia. ¿Servimos en dónde? En la casa, con tu familia. Servimos en el trabajo, servimos en la escuela, servimos donde quiera que estemos. Un cristiano, un seguidor de Cristo que no sirve, con mucho amor se los digo, no sirve. ¿Okay? Un cristiano, un seguidor de Cristo que sí sirve, sirve. Si eres un cristiano, un seguidor de Cristo, entonces, y no estás sirviendo, pongámonos a servir. Ya sea dentro de la iglesia, ya sea en todo lo que acabamos de ver, en tu casa, en tu gimnasio, en tu trabajo, donde quiera que estés. ¿Okay? Por último, quiero lanzarles un reto. Hemos estado en el camino a la transformación, ¿no es así? Esto se ha tratado de disciplinas espirituales. Estamos a un mensaje de terminar esta serie. ¿Y saben qué es muy triste? Ver a muchos cristianos que escuchan estas disciplinas espirituales, se sienten retados por ellas y empiezan a hacer una que otra. Lo triste es que empiezan a hacer una que otra y la hacen además de manera temporal. Y por lo tanto, no hay transformación en su vida, no hay fruto. Entonces no queremos que nos pase lo mismo, ¿no es así? Queremos que haya transformación. El reto es el siguiente y es uno muy sencillo. Yo no sé si has estado haciendo estas disciplinas espirituales en este tiempo, pero te reto a que las hagas, a que practiques el retiro, el silencio, a que practiques la oración, el ayuno, a que practiques el estudio, la meditación y el servicio, la adoración y la alabanza. ¿Ok? Practícalas durante esta semana, de aquí al próximo domingo. Trata de hacerlas todas. Si no sabes cómo, vea los mensajes, todos están en YouTube. ¿Ok? Y ponte como propósito, así, pero fírmalo dentro de tu corazón, que vas a llevar a cabo estas disciplinas espirituales toda la semana. Tú no sabes si una semana de compromiso con Dios en estas disciplinas puedan transformar toda tu vida. ¿Ok? Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tu palabra, por estas disciplinas que son parte de tus herramientas para transformar nuestra vida por siempre. Gracias, Señor, por tu cariño, gracias por tu amor, gracias porque compartes tu sabiduría con nosotros y porque nos empujas a servir, Padre. Permite que esta iglesia, Señor, sean tus pies, sean tus manos, sean tus oídos, sea lo que mueve a esta sociedad a conocerte a ti, Señor. Que cada una de estas personas vaya y se convierta en un verdadero servidor, uno que sirve bien, que sirve de buenas, que sirve gozándose en ti, Señor, y que te sirve a ti. Gracias por tanto, Padre. Gracias por tu amor, gracias por ese servicio que podemos sentir dentro de Comunidad de Fe, y te pedimos que todas las personas que vayan llegando puedan sentirse amadas, Señor, aceptadas, pero también muy confrontadas por tu hermosa palabra que nos lleve a una verdadera transformación. Gracias por tanto, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.